Demodulación PM. ¿Qué es la demodulación PM? Es el proceso inverso a la modulación por fase, enfocado en medir y procesar los cambios de fase introducidos en la portadora, para finalmente reconstruir la señal original que contiene la información que estamos llegando a enviar o la señal transmitida, ¿no? Y es un proceso fundamental en el sistema donde se utiliza la modulación de fase, que nos permite que las comunicaciones sean robustas y eficientes en entornos con variaciones de ruido. ¿Hay alguna clave para hacer una precisa demodulación PM? Sí, son cuatro claves. Primero, la recuperación de la información, el cual el objetivo principal es extraer de manera precisa la variación en la fase que se introdujo durante la modulación y traducir esta variación en forma de señal. 2. La referencia de fase. Nos referimos a que esto vamos a interpretar correctamente los desplazamientos de la fase. El receptor necesita una referencia estable. Esto significa que el sistema de demodulación debe contar con un mecanismo interno que compare la fase de la señal entrante con una referencia de fase señal conocida, ¿no? 3. La conversión de variaciones de fase. La demodulación PM puede ser de varias maneras, pero en esencia todas las técnicas buscan medir cómo varía la fase a lo largo del tiempo, ¿no? Una vez detectadas las variaciones, se procede a reconstruir la señal de información tal como ha sido transmitida desde el transmisor. Y por último, número 4, durante la transmisión, la señal puede sufrir interferencias o ruido. Un buen sistema de demodulación PM debe ser capaz de filtrar las perturbaciones para extraer la información con la mayor fidelidad posible y llegar a recibir, así como ha sido la señal enviada, así debe llegar la señal a su destino, ¿no? Esto es la adaptación a las condiciones de canal. Existen dos métodos para hacer una demodulación PM. La demodulación con lazo de enganche de fase, o también denominada PLL, y la conversión de PM a FM y demodulación de frecuencia, ¿no? Primero, el lazo de enganche de fase o PLL es un sistema electrónico que genera internamente una señal de referencia, usualmente por medio de un oscilador controlado o el VCO, y la compara continuamente con la señal recibida. Su objetivo es bloquear o igualar la frecuencia de fase de ese oscilador interno con la portadora que llega modulada en fase, de modo que cualquier diferencia de fase refleje la información original. Ahora, para hacer este tipo de demodulación existe un proceso y se realiza en 5 pasos. El primero es el filtro y la amplificación de entrada, ¿no? En este paso, la señal PM que llega del canal se recibe con ruido y posibles interferencias. Este bloque lo filtra para eliminar componentes no deseados y lo ajusta en amplitud para que entre con un nivel adecuado al comparador de fase. La entrada de la señal a este primer bloque será una señal modulada en fase, tal como va a ser captada por la antena o el medio de transmisión, y la salida que tendremos será una versión más limpia y con una amplitud estable de la señal PM. El segundo bloque es un comparador de fase, ¿sí? Lo que va a hacer es comparar la fase de la señal filtrada con la fase de la señal local generado por el oscilador de lazo, ¿no? Que genera una señal de error que representa la diferencia de fase entre ambas, ¿no? Entonces la entrada de la señal va a ser una señal PM ya filtrada y amplificada y la señal interna del oscilador controlado, y a su salida podremos ver una señal de error, generalmente un voltaje, que indica cuánta diferencia de fase hay en cada momento. El tercer bloque es el filtro de lazo. Toma la señal de error del comparador de fase y la suaviza, eliminando sus fluctuaciones rápidas o ruido. Este voltaje filtrado controla el oscilador interno que va a tener el equipo, ¿no?
A la entrada vamos a tener una señal de SOR proveniente del comparador de fase y a su salida vamos a tener un voltaje continuo o de baja variación que ajusta el oscilador interno del equipo para que su fase y su frecuencia se acerque a la de la señal recibida. Cuarto bloque es el oscilador controlado por voltaje, también denominado como VCO, ¿no? Genera una onda local cuya frecuencia y fase se ajustan en función del voltaje de control proveniente del filtro de lazo. A la entrada tenemos una señal que es el voltaje del filtro de lazo y a su salida vamos a presentar una onda cuya fase se bloquea o sincroniza con la portadora recibida. Y como último paso para este tipo de método es la salida demodulada. En el contexto de demodulación PM, la señal de SOR o un bloque adicional que procede esa señal de SOR es la que contiene la información original. Es decir, que a medida que la fase de la señal local se engancha, está conjuntamente con la señal de entrada, las variaciones en la diferencia de fases representan los cambios introducidos por la modulación. ¿Sí? Es decir, que a la entrada vamos a tener la señal de SOR o la diferencia de fase y a la salida vamos a tener la señal de información recuperada, por ejemplo, ya sean audio, datos, etcétera, ¿no? La señal o el mensaje que estemos llegando a transmitir y vamos a modular para tener la señal ya transmitida y dada al receptor. Este tipo de demodulación con lazo de enganche de fase tiene ventajas y desventajas. Los primeros son su alta precisión, su robustez debido al equipo, debido al proceso que se tiene que llegar a realizar y el uso extendido en sistemas digitales, ¿no? Sus desventajas es la complejidad del circuito, la necesidad de estabilidad y calidad en el VCO y el ajuste fino del lazo, ¿no? Muy bien. Como segundo método tenemos la conversión de PM a FM y la demodulación de frecuencia. En lugar de medir directamente los cambios de fase, este método transforma los desplazamientos de fase en cambios de frecuencia. Una vez que la señal se comporta como una modulación de frecuencia, se aplica a un demodulador FM convencional como un discriminador o detector de relación, ¿no? ¿Cuál es el proceso y sus partes principales? Uno es el bloque de conversión de PM a FM, ¿no? Entonces, mediante circuitos de procesamiento de la señal, a menudo usando etapas de filtrado y dispositivos que diferencian o convierten esta variación de fase en variación de frecuencia, la onda PM se ajusta para que los cambios de fase se manifiesten como incrementos o decrementos en la frecuencia instantánea. A la entrada tendremos una señal PM proveniente del canal y a la salida de este proceso tendremos una señal en la que los desplazamientos de fase originales ahora se reflejan como alteraciones en la frecuencia, ¿no? Muy bien. El filtro y amplificador. Como en todo receptor, se limpia la señal y se ajusta a su amplitud antes de alimentarla al demodulador FM. A la entrada tenemos la señal que ya ha pasado por el bloque de conversión de PM a FM y a la salida tenemos una versión filtrada con el nivel correcto para la siguiente etapa. El demodulador de FM, ¿no? Hasta este paso ya tenemos lo que es la conversión de PM a FM. Ahora tenemos que demodular. Vamos a extraer la información a partir de los cambios de frecuencia, que puede ser un discriminador de Foster-Celley, un detector de relación o un demodulador FM digital en receptores más modernos, ¿no? A la entrada tenemos la señal que se comporta como una FM y a la salida vamos a tener una representación de la señal de información original lista para un filtrado final. Y como bien se adelantó, ahora viene el filtrado y la reconstrucción de la señal para terminar el proceso. Por lo que suele aplicarse un filtro pasabajos para eliminar el ruido de alta frecuencia. Dependiendo del tipo de información, puede haber un bloque de reconstrucción adicional. Por ejemplo, si se necesita integrar alguna señal auxiliar, ¿no? A la entrada tenemos la señal de demodulador de FM y a la salida vamos a tener una señal final que representa la información recuperada, audios o datos.
Sus ventajas es que podemos aprovechar de moduladores FM que ya existen o ya tenemos a la mano, y también la implementación conocida, ¿no? Sus desventajas es que es un mayor número de procesos, pérdida de precisión, es que puede llegar a fallar este tipo de conversión, y menor directividad, ¿no? Ahora comparemos estos dos tipos de métodos. Habíamos visto el PLL y la conversión de PM a FM y la más de modulación de FM, ¿no? Vamos a tocar solamente algunos puntos. Por ejemplo, la complejidad en PLL es moderadamente alta, que requiere un comparador de fase, un VCO, ¿no? Un filtro de lazo. Ya habíamos visto que tiene varios componentes en su interior, por lo que lo hace ver más robusto. Mientras que la conversión de PM a FM más su demodulación puede ser mayor, ya que se agrega una etapa de conversión de PM a FM, además del demodulador de FM. Lo que nos interesa también es la precisión. En PLL es muy alta para detectar variaciones sutiles en la fase, mientras que en la conversión de PM a FM es buena, pero depende de la calidad de la conversión y de modulador FM que lleguemos a utilizar. No va a depender de la calidad de nuestro sistema, ¿sí? Muy bien, aplicaciones típicas para PLL. Estos tipos de aplicaciones son en comunicaciones digitales, como en PSK, QPSK, ¿no? En receptores satelitales, en sistemas modernos de alta fiabilidad. En conversiones de PM a FM son aplicados en sistemas experimentales en laboratorios o entornos donde se dispone de un módulo FM listo y se quiere reutilizarlo, ¿no? Y si desean verlo más a detalle, aquí pueden pararlo el video y observarlo. Ahora, para entender un poco más sobre el tema, aquí tenemos algunas preguntas que lo pueden resolver. Pueden pararlo el video y resolverlo, y seguido vamos a tener lo que son sus respuestas, ¿no? Una vez tenido las preguntas, nos pasamos a las respuestas, y con eso estaríamos llegando a concluir lo que es de modulación PM.